Nosotros tenemos que llevar esto que el Señor nos ha dado, esto que nosotros hemos recibido, tenemos que dar lo que hemos recibido, tenemos que llevar al necesitado, al que está caído, a ir y darle la mano. Lo que el Señor me ha puesto, hermana, en mi corazón y lo que estoy exhortando en la radio, hermana, es que necesitan las iglesias empezar a abrirse, empezar a recibir a esa gente, porque ¿a dónde la vamos a llevar, hermana? Por ejemplo, si vamos a los hombres, si vamos bajo los puentes, y no nada más llevarle un plato de comida y una palabra, sino es sacarlos de ahí y llevarlos a que salgan de ese ambiente. O sea, a la prostituta no es ir y darle nada más una palabra y dejarla, no, es ir y sacarla. Pero ¿a dónde se va a llevar, hermana? Eso es donde yo quiero hablar, los pastores. Necesitamos empezar a abrir, a prepararnos, a que nosotros como miembros de la iglesia podamos ser preparados, hermana, para ser nosotros los que vamos a dar al que venga enfermo, que vamos a ser usados para que el Señor empiece a sanar, empiece a levantar, empezar a romper todas esas maniobras que el enemigo ha estado poniendo, esas ataduras, eso que el enemigo ha llevado a la gente, y desafortunadamente, hermana, mucha gente dentro de la misma iglesia cae y va y llega a esos lugares, hermana. Sí, hermana, quisiera compartirte esto en el 23. Mira lo que dijo el Señor. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, hermana. Exacto, es lo que estamos hablando. Para que se llene la casa, para que se llene de la gloria del Señor. Para que se llene la casa, alabado Dios, de todos aquellos que leíamos al principio, de todas esas personas espiritualmente enfermas, de esos cojos, de esos paralíticos, de esa prostituta, y su casa sea llena, alabado Dios, de la gloria del Señor. ¿Y cuál es la casa, hermana? Amén, el así templo es. del Espíritu Porque Santo. si nosotros vamos y los forzamos, vamos y les hablamos fuerte, vamos y los traemos, vamos y les decimos: el Señor Así está es. contigo, el Señor te ama, el Señor tiene un propósito para ti. Esas mujeres, hermana, esas que están en la calle, esos hombres que están sin casa, hermana, Dios tiene un propósito. Son grandes hombres que Dios puede usar, pero están ahí porque el enemigo los tiene ahí, porque no hay quien se tome el tiempo, hermana, porque nosotros ponemos excusas que no tenemos tiempo. No hay quien se tome el tiempo de ir y hablarlos, pero no nada más es ir a hablar. El Señor dice: fuérzalos a venir, Fuérzalos, traerlos a mí. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que sacarlos de ahí, sacarlos de ese círculo vicioso, sacarlos de ese ambiente en el cual tenemos que empezar a ver que en la ciudad de San Antonio, fuera de San Antonio, en cualquier rincón del mundo, hermana, hay mucha violencia, hay mucha maldad, hay mucha... hermana, se matan unos a otros, mujeres que matan a sus hijos, hombres que matan a su familia. Hermana, ¿dónde está la mano de Dios? ¿Dónde están los siervos de Dios que está mandando a ir y a hablar a esa gente y liberarla de esas ataduras que el enemigo los tiene, hermana? Y es hermoso, hermana, porque Dios tiene planes y propósitos para esa gente que está debajo de los puentes, porque a veces nosotros vamos en el carro y los vemos ahí, y si supiéramos nosotros que la palabra del Señor dice que y lo menospreciado escoge Dios, alabado Dios. Dios escoge ese homosexual, esa prostituta, ese narcotraficante, ese homeless. Él los coge y Él los limpia con su preciosa palabra. Él los limpia con su sangre preciosa. Él los hace una nueva criatura. Y yo te puedo decir, y le digo, hermana Teresita, que son hombres y mujeres poderosos en las manos del Señor, que cuando se paran en un púlpito, hermana, ahí se siente la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque son hombres y mujeres que reconocen y saben de dónde Dios lo ha sacado. Y yo creo en mi corazón firmemente, hermana, porque Dios lo hizo conmigo, que Dios puede cambiar el corazón más vil, el corazón más duro. Dios puede transformar el corazón del hombre, porque dice la palabra que si Él
se vuelven a Cristo, Cristo se volverá a ellos. Y eso es lo lindo, que Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de nuevos comienzos y Dios tiene planes y propósitos preciosos para todas esas personas que quizás en esta tarde nos están mirando, pero el pueblo de Dios tiene que comenzar a dejar, como estamos aquí explicando en esta palabra, dejar las excusas, dejar el conformismo. Hermana Teresita, escuchamos hace como 4 domingos atrás un siervo de Dios que vino y él trajo un mensaje y él decía que el corazón de Dios estaba enfermo. Y cuando él puso el título, antes de empezar a predicar, yo decía, el corazón de Dios estaba enfermo. Y cuando él comenzó a predicar, hermana, mi corazón se estremeció y nos decía por qué el corazón de Dios estaba enfermo. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo la condición de su pueblo, hermana, cómo el pueblo está tan conforme, cómo el pueblo está tan apático, como la iglesia de Jesucristo está dormida y el enemigo ganando ventaja, hermana. Entonces el corazón de Dios está enfermo, así que tenemos que hacer algo, hermana, tenemos que sacudirnos, tenemos que levantarnos, hermana, y esto lo está trayendo el Señor. Esto viene del corazón de Dios. Así es, hermana, porque esto que usted me está diciendo me está dando ya la, ¿cómo se dice? Afirmación de lo que el Señor me está dando a mí, hermana, porque lo que pasa, hermana, es que desafortunadamente nosotros estamos acostumbrados, como usted dice, tanto la gente, los miembros de la iglesia que vamos a la iglesia cada domingo, una costumbre, una religiosidad, se ha vuelto una religiosidad, el de ir nada más a la iglesia y recibir, y sí, estamos ahí contentos, ya cumplí con ir a la iglesia, pero eso no es todo, hermana. El Señor nos ha mandado ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos olvidando del necesitado, nos estamos olvidando, hermana, del que está en las cárceles. Nos estamos olvidando, hermana, cuando una ocasión el Señor me trajo a mí la palabra en uno de los programas, nos estamos olvidando de los que están en los manicomios, hermana. Nadie quiere ir y llevar la palabra, nadie quiere ir y liberar a esas gentes. ¿Por qué? Porque Satanás está tomando posesión. El temor o no sé qué es lo que está pasando en el pueblo. Estamos adormecidos, esa atadura que nos tiene, que no nos deja ir y hablar. El Señor dijo que vamos a ir y pisar escorpiones y tenemos el poder y la autoridad para destruir toda obra del diablo y pisarle la cabeza. O sea que el Señor nos va a preparar, hermana, como guerreros. El Señor dice, ¿dónde está mi ejército? ¿Dónde están mis soldados? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estamos secos. Ese ejército de Dios se tiene que levantar, hermana. Tenemos que levantarnos para rescatar al caído, para rescatar al que está perdido, para ir y traerlo. La palabra de Dios dice, fuérzalo, dice la palabra de Dios, fuérzalos a entrar, traerlos a mí. Es traerlos, hermana. Amén. Tenemos que traerlos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que empezar las iglesias? A abrirse, hermana. Abrir las iglesias, dejar de ser ya una iglesia en la que venimos al conformismo, sino que llenar esa iglesia de gente necesitada que necesite recibir la palabra. Que esas iglesias se llenen de prostitutas, que esas iglesias se llenen de los homeless, que esas iglesias se llenen de gente que está pasando por violencia, de esa gente que está en las drogas, que esas iglesias se empiecen a llenar, hermana. Que los pastores preparen, que los pastores tengan los ministerios, hermana, para ayudar afuera necesitado. Hay mucha necesidad en el pueblo, hermana. Hay mucha necesidad. El pueblo ahorita se está destruyendo. El cuerpo de Cristo mismo también dentro nos estamos destruyendo. Y necesitamos, hermana, necesitamos prepararnos. Necesitamos levantarnos, hermana. Sí. Necesitamos salir de ahí, hermana. Hermana, dice la palabra del Señor que los sanos no tienen necesidad de medicina, sino los enfermos. Los que están enfermos del alma necesitan esta medicina, hermana. Amén, amén. Esta es la medicina, la palabra del Señor. Y esta medicina, hermana, hermano, que me estás mirando, es la que va a sanar tu corazón, es la que va a libertar tu corazón. Es esta medicina, la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Hermana, porque a veces hay personas que quizás están en una cárcel, literalmente hablando, pero hay quienes están en una cárcel
espiritual y Dios quiere abrir esas puertas de esas cárceles y que tú seas libre, hermana. Así que es precioso, hermana, lo que el Señor pues está trayendo. Así es, hermana. Y bueno, pues desafortunadamente el tiempo pasa, hermana. Quisiéramos seguir aquí llevando más de la palabra de Dios, pero como usted dice, tenemos que romper esas cadenas, tenemos que ser libres, como hemos estado viendo en cada programa. El Señor nos quiere liberar de Egipto, nos quiere sacar de la esclavitud, y eso es lo que los queremos exhortar, que el Señor los quiere sacar de esa esclavitud, de ese Egipto, y llevarnos a la tierra prometida, que es aquí donde dice la palabra, en la cena, ahí donde el Señor nos tiene ya preparado esas bendiciones, donde mana leche y miel, hermana. Pues quisiera, hermana, que usted hiciera una oración, hermana, hacia las iglesias, hacia los pastores, exhortándolos, hermana, para que nos hermana, para que el Señor empiece a abrirnos los ojos de esa ceguera, empiece a poner ese deseo en nuestro corazón para empezar a levantarnos, hermana, como iglesia, y sobre todo unirnos como un cuerpo en Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Sí, Padre primeramente, Santo, Señor, en el dándote la nombre de gloria y Cristo la Jesús, honra, Señor, por Señor, este Padre precioso Santo. tiempo en tu presencia. Gracias, Padre, en Señor, esta hora, Padre, Padre Santo. yo vengo levantando Sí, a cada Padre pastor, Santo, cada todo pastora, poderoso. Sí, cada Padre líder, Santo, Dios en el mío, nombre de Padre. Cristo Señor, Jesús. tú dices en tu Sí, palabra que Padre tú pones Santo, el querer sí, Padre como el hacer por Santo. tu buena Sí, voluntad. Padre Padre de Santo, la en el gloria, yo nombre te pido que en de este Jesús, tiempo, mi Padre Dios, Santo. en estos tiempos que Sí, estamos Señor, viviendo, sí, Padre, Señor, tú Padre traigas un Santo. despertar, Sí, Dios Padre mío, Santo. un despertar a Sí, tu Padre iglesia, Santo, Padre, sí, a esa Padre iglesia que tú Santo, en compraste el con nombre esa de Cristo preciosa Jesús, sangre, Padre, que tú Santo. traigas un Sí, despertar, Dios Padre mío, que tú Santo, sí, levantes a Padre tu pueblo, Santo. que tú Sí, levantes cada Señor, Padre pastor, cada Santo, sí, pastora, cada Padre líder, Sí, miembro, Padre Dios mío, que Santo, componen sí, el Señor, cuerpo Padre de Cristo, Santo, mi Dios, que en tú el quites toda nombre de ceguera Cristo espiritual, Jesús, Dios Padre mío, quites Santo. todo Sí, conformismo, Padre toda Santo, mediocridad, sí, toda Padre apatía, Dios Santo, mío, Padre de en la el gloria, nombre y de nos Jesús, levantemos, mi sí, Dios, Padre como Santo, soldados de en Jesucristo, el Padre, nombre de a Cristo ejercer Jesús, Padre dominio, Santo, a sí, Padre gobernar, Dios Santo, mío, a sí, establecer tu Padre reino, Santo, sí, Padre mío, Señor, en en el el nombre nombre de de Jesús de Cristo Jesús, Nazaret, Padre, que sí, tú lo Padre fortalezcas Santo, sí, en el Padre poder de tu Santo, en el fuerza, Dios nombre de mío, Cristo Padre, Jesús, Padre de la sí, gloria, que Padre ellos sean Santo, nutridos, Dios sí, mío, Padre a través de tu Santo, sí, palabra, Señor, Señor, como sí, dice tu Padre palabra en el Santo. libro de Isaías Oh, Padre 61, Santo, levántate, oh, Padre resplandece, Santo, porque ha sí, venido tu Padre luz y la Santo, gloria de gloria Jehová a ti, nacido Señor, sobre ti, sí, Padre. Padre, en el Gracias, nombre Señor de amado, Cristo bendito Dios. Jesús, en Padre, el yo te nombre de pido, Cristo Señor, que no Jesús, permitas, sí, Padre, Padre que ninguna iglesia, Santo, oh, Señor, Señor, sea Padre cerrada por Santo, falta de sí, recursos, Padre Padre, Santo, que ellos oh, puedan Padre pararse Santo, sí, firme, Padre Padre, Santo, y sí, declarar lo que Señor, está Padre establecido Santo, en sí, palabra, Padre que tú eres Santo, sí, Jehová Padre Jireh, Santo, Padre, que oh, tú eres sí, Jehová Señor, su sí, Señor, proveedor, Padre, sí, que las Señor, sí, puertas de los Señor, en templos el no serán nombre de Cristo cerradas, Padre, Jesús, Señor, Padre al contrario, Santo, que se seguirán oh, Padre abriendo, Santo, Señor sí, amado, Padre para seguir Santo, sí, predicando Padre tu Santo, mensaje, Dios sí, mío, Padre. Señor, Padre Ayúdanos a salir de las Santo, sí, cuatro paredes, Señor, Padre, oh, a Padre llegar a donde Santo, está el sí, homeless, Padre Señor, Santo, donde está sí, la Padre Santo, prostituta, sí, Padre, Padre donde Santo, está en la el nombre de necesidad, Cristo Padre. Jesús, Padre Despierta en Santo, nosotros, sí, Padre, Padre esa Santo, sí, compasión, Padre Padre, esa Santo, compasión que en tú el tuviste, nombre mi de Dios, Cristo cuando tú Jesús, tuviste sí, aquí en Padre, la tierra, sí, Padre. Padre Santo, Gracias, gracias, Señor. Señor, Padre, a ti la gracias, gloria, a ti Señor, la honra y a gracias, ti la Padre alabanza, Santo, Señor, en en el el nombre nombre de de Jesús, Cristo mi Rey Jesús, amado. gracias, Aleluya. Padre Santo, aleluya.